niños inclusive pueden ver todas las clases de Scally Kids que se han tenido. Allí ustedes las pueden ver nuevamente. Así es que ahí ustedes tienen nuestra programación, ustedes tienen nuestras actividades que tenemos en la semana. Y bueno, quiero invitarles ahora a todos a que podamos meditar en la palabra de Dios esta noche. Así es que abran su Biblia en Hechos capítulo 7 y verso 51. Hechos capítulo 7 en el verso 51. Pónganle compartir a esta transmisión para que muchas personas puedan escuchar esta palabra, para que puedan recibir esta palabra, estas noticias que tiene la palabra de Dios para ellos. Hechos 7:51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Padre, yo te doy muchísimas gracias por tu palabra que el día de hoy será hablada. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra pueda llegar al corazón de cada persona que está viendo esta transmisión. Espíritu Santo, que tú traigas revelación de esta palabra al corazón de cada persona y que cada persona pueda ser transformado en su vida a través de esto, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Igualmente reprendo todo espíritu de distracción que quiera sacarte ahora, que quiera entretenerte en algunas otras cosas, en otras ocupaciones, que tú puedas estar atento y que tú puedas estar metido en esta palabra y la puedas recibir ahora en el nombre de Jesús. Bien, como les había comentado, esta es la continuación de la conferencia que inicié el domingo. El domingo yo te hablaba, la conferencia, no se resistan al Espíritu Santo. Así es que hoy vamos a estar continuando con esto. Como ustedes saben, los que me siguen en esta conferencia desde el pasado domingo, Esteban es quien está hablando en este discurso. En lo que les acabo de leer en Hechos 7:51 es la parte final, es la culminación de un gran discurso que Esteban dio delante del Sanedrín, delante del concilio. El Sanedrín era la autoridad religiosa que había en el momento después de Jesús, en el momento en que Jesús estuvo en esta tierra y después de Jesús. Igualmente el Sanedrín estaba compuesto por los principales fariseos, estaba compuesto por el sumo sacerdote y otros sumos sacerdotes que habían estado funcionando, llevando esa posición, algunos otros sacerdotes destacados y algunos escribas también que tenían una importancia allí en Jerusalén. Así es que el Sanedrín era un grupo de religiosos que tenían autoridad para juzgar a las personas. No tenían autoridad para condenar de muerte, pero sí para juzgar a las personas. Así es que Esteban fue arrestado ante una turba que no pudo replicarle, que no pudo discutir con él. Querían discutir con él, pero no podían por la sabiduría que Dios había puesto en él. Dios había puesto una sabiduría muy grande, así es que él les hablaba palabras que ellos no podían replicar. Y entonces ellos, muy enojados, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Llevaron testigos falsos a los cuales les habían pagado para que ellos dijesen que Esteban había blasfemado en contra de la ley de Moisés. Esto es lo que hace la gente
religiosa. La gente religiosa sabe mucho de la Biblia, pero solamente para discutir. Lo que ellos quieren es ser los ganadores en las discusiones. Ellos quieren siempre aparentar que saben mucho, aunque no viven la palabra de Dios, aunque se resisten al Espíritu Santo, ellos siempre quieren discutir de la palabra de Dios y quieren tener la razón en sus discusiones y ganar esas discusiones. Así es que a ese grupo selecto, a ese grupo de personas compuesto, como les digo, de fariseos, sacerdotes y escribas, es Esteban el que les habla y les dice: duros de cerviz, les dice a ellos, e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. En ese gran discurso que dio Esteban delante de ellos, les habló de muchos de los hombres más importantes que están en el Antiguo Testamento y cómo ellos en muchas ocasiones se resistieron al Espíritu Santo. Sin embargo, él hace un énfasis muy importante en cómo generaciones se resistieron al Espíritu de Dios y prefirieron matar a los profetas que anunciaban las buenas noticias de Jesucristo. Los mataron y los fariseos que estaban escuchando y los sacerdotes y los escribas les dice: ustedes son los que mataron al ungido de Dios que había enviado. Ustedes se resisten al Espíritu Santo, les estaba informando a todos ellos. Así es que ellos se enojaron tanto, dice la palabra, que crujían los dientes de enojo, se taparon los oídos porque no querían seguir oyendo lo que Esteban tenía para ellos. De esa manera se resisten al Espíritu Santo, se tapan los oídos para no oír lo que el Espíritu Santo tiene que decirles, y entonces arremetieron contra él. Aunque ellos no tenían autoridad de condenar a nadie a muerte, lo sacaron de la ciudad y empezaron a apedrearle hasta que lo mataron. Esteban fue uno de los primeros mártires del Evangelio, pero la palabra de Dios nos deja este discurso maravilloso, nos lo deja impreso en nuestras Biblias para que nosotros podamos escuchar lo que el Espíritu Santo tenía para todos los hombres religiosos. Yo quiero que el religioso siempre sustituye al mover del Espíritu Santo, sustituye a lo que Dios está haciendo, lo sustituye con reglas, lo sustituye con costumbres, lo sustituye con formatos. Siempre tienen que estar siguiendo cierto tipo de cosas porque son incapaces de seguir las instrucciones del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden ustedes reconocer a una persona religiosa? Es muy sencillo. Es una persona que sabe mucho de la palabra de Dios, pero que siempre está listo a neciar, siempre está listo a discutir, siempre está listo para pelear, pero no para seguir lo que el Espíritu de Dios le diga. Le dice: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y bueno, nosotros aquí somos una congregación que nosotros declaramos no somos religiosos. Nosotros amamos la presencia de Dios. La presencia de Dios está con nosotros en nuestras reuniones. Pero yo les hago una pregunta a todos ustedes que me están siguiendo a través de esta transmisión. Yo les pregunto: ¿ustedes creen que nosotros, aunque amamos la presencia de Dios, aunque estamos en una congregación cristiana diferente, que creemos no es religiosa, ustedes creen que nosotros nos resistimos al Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que en algún momento nosotros nos hemos resistido a Él? Bueno, pues mira bien lo que sucede cuando una persona se resiste al Espíritu Santo. El domingo pasado yo te decía estas consecuencias de resistir al Espíritu Santo. Quien se resiste al Espíritu Santo, esa persona está
sin revelación de la palabra de Dios. Esa persona está viviendo sin revelación. Revelación no es entender o comprender la palabra de Dios. Esa es una parte solamente de la revelación, que el mismo que inspiró las escrituras te abra las escrituras para que tú las comprendas. No, pero revelación, lo más importante es que el Espíritu Santo tome esa palabra que tú estás recibiendo, que tú estás leyendo, que está llegando a ti, y la guarde en tu corazón, la grabe en tu corazón, la escribe en tu mente, de tal manera que haga una transformación en tu vida. Tú tienes una serie de iniquidades, una serie de debilidades, pero el Espíritu Santo te transforma día con día, te lleva de gloria en gloria a través de una revelación de la palabra de Dios, la cual va escribiendo en ti para formar a Cristo en ti. El Espíritu Santo está formando a Cristo en ti cada vez que hay una revelación de la palabra de Dios sobre tu vida. Pero quien resiste, quien se opone al Espíritu Santo, resistir quiere decir oposición, presentar oposición al Espíritu de Dios. Quien se resiste no tiene revelación y se está quedando fuera de una transformación de su vida. Quien resiste al Espíritu Santo tampoco tiene discernimiento espiritual. Se queda como una persona normal, una persona como las del mundo, que no pueden recibir las cosas de Dios porque esas cosas son espirituales, y lo espiritual no lo pueden recibir porque se discierne espiritualmente. Quien resiste al Espíritu Santo no tendrá discernimiento espiritual, no tendrá revelación de la palabra de Dios, es decir, tampoco tendrá sabiduría de parte de Dios. Quien resiste al Espíritu Santo igualmente se está quedando fuera de la guía de el Espíritu Santo en su vida. Y miren que en estos tiempos de tinieblas, en estos tiempos en que este año 2020 está lleno de dificultades, lleno de adversidades, lleno de circunstancias raras, en este año 2020 verdaderamente necesitamos la guía del Espíritu Santo para poder saber con sabiduría qué decisiones tomar, qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de prevenirnos, hacia dónde tendríamos que ir, qué deberíamos estar haciendo, cómo administrar correctamente nuestro dinero, qué trabajo es el que tú deberías de tomar, a dónde deberías de ir a tocar la puerta para el trabajo y no desgastarte en estar buscando aquí y allá. La guía del Espíritu Santo es necesaria en estos días. No resistas al Espíritu Santo. Quien resiste al Espíritu Santo igualmente se queda sin el fruto del Espíritu, dado que no es transformado por la revelación. Lo único que le queda a esa persona pues es el fruto propio de su vida, de su genética. Lo que él tenga dentro, eso es lo que saldrá. Se queda sin un fruto espiritual. El fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto no hay nada en contra de él, no hay ley que se oponga a ese fruto, de tal manera que quien tiene ese fruto está viviendo en santidad. Entonces puedo entender que quien se opone, quien resiste el mover del Espíritu Santo, está oponiéndose a una vida de santidad. Quien se resiste al Espíritu Santo se opone también a una ayuda sobrenatural en sus debilidades. Se resiste a vivir en libertad, prefiere vivir en esclavitud de este mundo, en la esclavitud de las tinieblas, en la esclavitud incluso del pecado. Y quien se opone a este mover del Espíritu Santo, se resiste al Espíritu Santo, se está quedando sin comunión con Dios, porque la comunión con Dios únicamente puede darse a través del Espíritu Santo. Así es que verdaderamente resistir al Espíritu Santo es lo peor que puede hacer un cristiano en nuestros tiempos. Resistir al Espíritu Santo significa fracasar en la gracia de Jesús.
Miren que en la gracia de Jesús todo depende del poder de Dios, pero si tú rechazas ese poder, si tú rechazas la habilitación que nos ha sido dada por medio del Espíritu, pues te quedarás sin la comunión con Dios y te quedarás en un fracaso total dentro de la gracia. Mira bien que todos fracasaron en la ley, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están excluidos de la gloria de Dios. Todos pecaron delante de la ley. Ese es el saldo de 17 siglos, de 17 siglos de la ley. Ese es el saldo, dice, todos pecaron y quedaron excluidos de la gloria de Dios. Pero en la gracia de Jesús nos da la oportunidad de tener éxito, porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Así es que no resistas ese poder que nos ha sido dado para tener éxito en la gracia de Jesús. Y bueno, Esteban entonces, inspirado por el Espíritu Santo, les estaba hablando a ellos y nos estaba hablando a nosotros en este discurso. Y yo quiero presentarles ahora cuáles son las razones por las cuales un cristiano, aunque sabe que el Espíritu Santo es poder de Dios, aunque sabe que en el Espíritu de Dios hay revelación y discernimiento, aunque sabe que en el Espíritu Santo hay sabiduría de Dios, aunque reconoce que el Espíritu de Dios se mueve en la iglesia, muchos cristianos resisten al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que, sabiendo lo que depende de nuestra vida cristiana del Espíritu Santo, haya todavía cristianos que se estén resistiendo a su mover? ¿Por qué es esto? ¿De dónde sale esta resistencia al Espíritu Santo? Bueno, este hombre, Esteban, uno de los diáconos que fue elegido para servir las mesas, él era un edecán, pero se daba el tiempo para predicar el evangelio con gran poder y autoridad en el Espíritu. Bueno, él nos da esta palabra y nos dice: razón número 1 por la cual las personas y muchos cristianos se oponen al mover del Espíritu Santo en sus vidas. Esa primera razón es que son duros de cerviz, yo quiero que tú entiendas que cerviz es esta parte del cuello, la parte trasera del cuello, que es donde están los músculos que te permiten poder bajar tu cabeza o subir tu cabeza, hacer este movimiento. También en el cuello están músculos que te permiten girar hacia un lado o hacia el otro, pero una de las funciones importantes de las cervicales, de las cervicales que tienes aquí en la parte superior de tu cuello, de las vértebras cervicales, es darte el movimiento de la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Cuando les dice duros de cerviz, lo que está diciendo es que es como si hubieran tenido, en vez de que las vértebras cervicales estuvieran habilitadas para hacer este movimiento, te las hubieran puesto con tornillos, que una vértebra estuviera tomada de la siguiente con algunos tornillos, de tal manera que aunque tú quisieras con tus músculos bajar la cabeza, te fuera imposible, porque las cervicales están juntas, no tienen movimiento. Entonces les dices duros de cerviz. ¿Por qué? Porque eran incapaces de agachar su cabeza, incapaces de doblegarse delante de alguien. Entonces, duro de cerviz, lo que realmente significa es que es una persona que tiene altivez y que tiene orgullo. Es una persona incapaz de recibir consejo, de aceptar error, de reconocer que alguien tiene más sabiduría, que le está aconsejando, que le está diciendo lo que no le conviene o lo que sí le conviene. Es una persona incapaz de recibir corrección por haber fallado. Muchas personas yo conozco que prefieren poner 1000 pretextos antes de aceptar que fallaron, antes de aceptar que cometieron
un error. Prefieren decir muchas mentiras, inventar historias antes de decir sí, me equivoqué, estoy mal, hice algo indebido. Muchas personas están atentos al consejo de los demás, no están atentos al consejo de los demás, porque ellos piensan que siempre tienen la razón. Ellos piensan que no necesitan que nadie les esté diciendo lo que ellos deben de hacer en sus vidas. Son duros de cerviz. Esta frase, duros de cerviz, aparece en el Antiguo Testamento 18 veces y se refiere siempre a la rebeldía. Escuchen bien, rebeldía, o sea que duros de cerviz tiene que hablar de rebeldía del pueblo de Dios hacia las instrucciones que Dios les daba. Éxodo 32, verso 9 es un ejemplo de esto. Éxodo 32, 9 dice la palabra de Dios: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Escucha bien, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, le dice a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Wow, o sea, Dios estaba determinado a exterminarlos debido a la rebeldía. No aceptaban instrucción, no aceptaban consejo. De hecho, ellos no se atrevieron a entrar en la tierra prometida por el consejo de otros 10 espías que llegaron diciendo: no podemos con los gigantes que habitan en aquella tierra. Se rebelaron contra la voluntad de Dios, que era entregarles la tierra prometida, y por ello tuvieron que deambular por el desierto 38 años más de los 2 que ya llevaban allí, hasta que toda esa generación que salió de Egipto murió y se levantó una nueva generación en el desierto que podía confiar en el Señor. Duros de cerviz, y esa dureza de cerviz les produjo no disfrutar de la tierra prometida, aunque ya era suya, aunque Dios se las había dado. De todas maneras se quedaron fuera de disfrutar las promesas, de disfrutar lo que Dios tenía para ellos. Creo que una persona, un cristiano que tiene su cabeza, su cuello duro, que no se doblega delante del Espíritu de Dios, que no puede continuar, que no puede fluir en el impulso suave, en el impulso gentil del Espíritu Santo en su vida, esa persona se rebela contra su guía, se rebela contra su dirección, y entonces no puede disfrutar de las promesas de Dios. Se queda fuera de todo lo que Dios tiene para ellos por rebelde, por tener esa dureza de cerviz. Así es que aquí se define cómo es una persona religiosa. Una persona religiosa a lo mejor acude a una congregación cristiana avivada, pero esa persona religiosa no acepta la dirección del Espíritu Santo, porque esa persona se cree que tiene todo lo que necesita para tener éxito por su propia cuenta. Así es que esa persona más bien se enoja con los demás, discute con los demás, enjuicia a los demás, toma la palabra de Dios para apuntar a los demás y decir: mira, aquí tú cometiste pecado porque aquí dice la palabra de Dios que tú estás mal por esto y por aquello, y entonces empieza a condenar a toda la gente, apunta con su dedo hacia los demás, acusándoles, tomando incluso la posición del diablo, que es el acusador. Él, el religioso, acusa a los demás por lo que han hecho. Esto es terrible de ver, porque esto en nada tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo poder vivir en santidad en la gracia de Dios? Yo les decía que el objetivo ulterior de la gracia de Jesús es que nosotros vivamos en santidad. Dios no claudicó
a la idea de que su pueblo fuera un pueblo santo, muchas personas piensan que en la gracia de Jesús significa permiso para pecar, que nosotros, dado que ya tenemos el perdón de los pecados por Cristo Jesús, ahora podemos pecar y pecar y pecar al fin y al cabo que Cristo Jesús ya llevó todos los pecados en la cruz, y entonces miran la gracia como un estado de pecado permitido o ya perdonado de antemano por el Señor. Pero esta no es la idea de la gracia. Eso es un fracaso en la gracia de Jesús. Un cristiano que vive así es un fracaso en la gracia, porque el objetivo, el propósito ulterior de la gracia es que nosotros vivamos en santidad. ¿Y cómo se da esto? A través de dos formas, cómo se vive, cómo se entra en el reino de Dios. Nos hemos hablado de que el reino de Dios, para poder entrar en él, se requieren dos cosas: arrepentimiento y creer. Son dos puntos básicos: arrepentimiento y creer. Hay muchas personas que solamente creen, pero no se arrepienten. El arrepentimiento tiene que ver con humildad. No hay manera de arrepentirte si no doblegas tu cabeza, si no dices sí, me equivoqué, si no reconoces quién eres. Mira bien que muchísimas personas se arrepienten de lo que han hecho probablemente, pero nunca se arrepienten de lo que son. Una persona se puede arrepentir de haberse enojado tanto y haber insultado a su esposa o haber insultado a su esposo. Se enojó tanto que perdió los estribos y le salieron culebras, sapos y serpientes a través de la boca, y entonces hirió, entonces dijo cosas que no debería de haber dicho, y al cabo se arrepiente de lo que dijo, se arrepiente de haberse enojado. Pero de lo que no se arrepiente es de ser un enojón. No se arrepiente de tener un carácter iracundo que explota con gran facilidad. Cuando una persona se arrepiente y arrepiente de lo que hace y no se arrepiente de lo que es, está condenado a seguir haciendo las cosas porque esa es su naturaleza. Eso es lo que es, eso lo tiene adentro, es parte de su genética. Entonces jamás podrá vivir una vida de santidad porque siempre estará produciendo la genética que tiene dentro y nunca será transformado porque no se arrepiente. Se arrepiente de lo que hace, pero dice: no, yo soy quien soy y así soy, y que me quiera el que me quiera querer. Yo no tengo por qué cambiar, yo así soy. Dios me ha aceptado como soy y no tengo por qué cambiar. Bueno, pues esa persona, altiva como es, con esas palabras, con un cuello muy duro para doblegarse, pues entonces esa persona jamás podrá ser transformada porque se necesita arrepentimiento. El más importante arrepentimiento que existe no es de lo que tú has hecho. El más importante arrepentimiento es de quién eres. Si tú sabes que en tu genética tú eres un mujeriego, si tú sabes en tu genética que tú eres, no sé, violento, si tú sabes en tu genética que tú eres iracundo, si en tu genética tú sabes que eres un fornicario y te arrepientes cada vez que haces algo malo, pero no te arrepientes de quién eres, estarás condenado a seguirlo haciendo y serás un fracaso en la gracia de Jesús. Qué cosa más horrible, ¿no lo crees? Así es que, ¿de dónde viene este asunto? La falta de arrepentimiento. ¿De dónde viene ese no poder aceptar el cambio, no poder aceptar la transformación? Viene de una necedad, viene de una soberbia, viene de una altivez, viene de orgullo. Por eso dice Esteban, el problema por el cual resisten al Espíritu Santo en su transformación, lo resisten en la revelación de su palabra en su corazón, es porque tienen dura la cerviz, es porque no pueden inclinar su cuello delante de Dios. Entonces parecería que quien
tiene este problema, pues ya está condenado de por vida, porque si esa persona, imagínense, es incapaz de doblegar su cuello, y doblegar su cuello, arrepentirse es necesario para poder ser transformado, entonces esa persona pues ya está condenada a nunca ser transformada, porque su dureza de cerviz se lo está impidiendo. ¿Qué hacemos con esas personas? A esas personas, que las corremos de las iglesias, o qué les hacemos a ellos, porque verdaderamente tienen un problema. Y el problema es que no pueden doblegarse delante del Señor, porque no pueden aceptar quiénes son, porque no pueden aceptar que están mal en algo en su genética. Es más, muchas personas, cuando tú les dices, mira, es que tú tienes esta iniquidad, mira, la cosa está por ahí, se enojan contigo y dicen, no, ya, ¿qué me tienes tú que decir? Y se enojan si tú incluso les hablas de pues, la cuestión de sus padres o de sus abuelos. No, hombre, o sea, van a terminar enojados contigo, porque no se dan cuenta que tienen una iniquidad terrible, que nacieron con ella. No son culpables de esa iniquidad, pero sí son responsables de no quererla abatir, de no quererla quitar de sus vidas. Miren que en estos tiempos necesitamos generaciones rectas, generaciones puras. Así es que cuando tú cuando tú cortas con esa genética podrida que viene de tus antepasados, lo que tú estás haciendo es que tus generaciones sean puras, que tengas generaciones diferentes. Tus hijos serán totalmente diferentes, no habrán heredado esas cosas. Así es que arrepiéntete de lo que eres. Pero yo sé que a lo mejor tú dices, pero es que no puedo, es que no puedo doblegarme porque tengo dura la cerviz. Bueno, hay una solución de Dios para ti. El Señor es maravilloso. Hasta los necios les tiene una solución. Solución para los necios. Escuchen bien. Isaías capítulo 10, verso 27. Isaías 10, 27. Se escucha todos buscando rápidamente este pasaje, porque dijeron, esto es para mí, esto es para mí. ¿Cuál es la solución? Dime Rubén, ¿cuál es la solución? Yo soy un necio, soy un testadura. Sí, yo tengo dura la cerviz. No, me cuesta un montón de trabajo arrepentirme. ¡Ah! Dime Rubén, ¿cómo le hago? Bueno, Isaías 10, 27. Dice la palabra, acontecerá en aquel tiempo, está hablando de la gracia, está hablando del tiempo después de Jesús, de lo que hizo Jesús por nosotros. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Aleluya. La carga del pecado ha sido quitada de mi hombro. Jesús quitó toda carga de mi hombro. Él quitó toda carga de pecado, me quitó toda carga de culpabilidad. Aleluya, qué impresionante, maravilloso. Y luego segunda cosa dice, y su yugo de tu cerviz. Será quitada la carga de tu hombro y será quitada el yugo de tu cerviz. Y el yugo, escucha bien, se pudrirá a causa de la unción. La unción, escucha bien, a causa de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu tiene poder para hacer podrir los yugos, ese yugo de soberbia, ese yugo que está en el cuello, que te impide bajar tu cuello, que te impide poder arrepentirte, que te impide doblegarte delante de la presencia de Dios. Es como si trajeras un collarín. Te pusieron un collarín de esos plásticos, ni siquiera de tela, te pusieron uno de esos plásticos rígido, y entonces te dicen tienes que bajar tu cabeza, y dices no puedo bajar la cabeza. A lo mejor te inclinas completo, pero no puedes bajar la cabeza, tienes un collarín. Bueno, pues dice la palabra que la unción del Espíritu tiene el poder para podrir ese yugo. Se va a podrir. ¿Cómo es eso? Bueno, la unción del Espíritu viene y frota. La unción del Espíritu viene y nuevamente está frotando y frotando y frotando ese lugar, ese yugo, y queda tan húmedo, queda tan húmeda esa parte de la unción del Espíritu, que llega el momento en que se pudre y entonces ¡pum!,
se rompe, se quita de tu cuello y quedas libre de ese espíritu horroroso de orgullo, de soberbia, y puedes entonces doblegarte al Espíritu de Dios. ¿Cómo es esto? Si tú reconoces que tú eres un necio, que no te es fácil aceptar lo que eres, no solamente lo que has hecho, sino que no te es fácil aceptar quién eres, y no quieres arrepentirte de quién eres, y te cuesta trabajo hacer esto. Bueno, lo que necesitas es estar en la unción del Espíritu Santo. Necesitas meterte a la unción del Espíritu Santo. Decir: Señor, a mí me cuesta mucho trabajo arrepentirme. Bueno, pues entonces ven a la unción del Espíritu de Dios. Cuando tú estás en la unción del Espíritu Santo, ese yugo que te impide poderte arrepentir se va a podrir. Vas a ser libre de ese orgullo, de esa necedad. Vas a ser libre y vas entonces a aceptar la dirección del Espíritu. Vas a aceptar el consejo de tu esposo o de tu esposa, en vez de siempre estarte peleando: y a mí no me tienes que estar diciendo lo que yo tengo que hacer, porque yo lo sé hacer todo bien. Tú no sabes hacer nada, yo sí lo sé hacer bien. Y conozco esas palabras, he visto muchísimas consejerías con eso. Así es que verdaderamente necesitas venir a la unción del Espíritu Santo. Creo que uno de los problemas de esta pandemia ha sido que al ya no estar juntos, al ya no estar como congregación, muchas personas se han perdido de estar en la presencia de Dios y se han perdido de estar en la unción del Espíritu Santo, porque el único momento que tenían para estar en esa unción, en ese mover, era cuando venían a la congregación, porque no acostumbran en sus casas estar escuchando alabanzas, porque no están alabando al Señor, porque no están en la lectura de la palabra, porque no están en la comunión del Espíritu, sino están en sus quehaceres. Se han olvidado de esto. De repente se acuerdan de conectarse a la transmisión y se conectan y están allí, pero no están como antes en esa comunión con el Espíritu Santo. Si ese es tu caso, necesitas regresar a la comunión con el Espíritu y necesitas estar metido en la unción del Espíritu de Dios. Mira bien lo que Jesús dijo, Mateo 11:28. Mateo 11:28. Yo en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que con tu unción sean rotos, sean podridos los yugos que están en los cuellos de tantos cristianos, Señor, que no pueden doblegarse al mover de tu Espíritu Santo, que siempre tienen un pero, que siempre tienen un pretexto, que siempre tienen una crítica, pero no pueden doblegarse al mover de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que se pudran esos yugos de religiosidad, esos yugos de orgullo, de soberbia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que sean liberados ahora de esos espíritus horrorosos de soberbia y altivez, espíritus familiares, espíritus heredados incluso, en el nombre de Jesús. Declaro que eres libre ahora por la unción del Espíritu Santo. En esta unción del Espíritu, yo declaro tu libertad ahora mismo en el nombre de Jesús. Mira que si estás sintiendo ganas de ir al baño a volver el estómago, ve inmediato, no cortes la transmisión, pero córtale ahora y ve a ser libre. No te quedes ahí, no resistas al Espíritu. Sé libre ahora en el nombre de Jesús de ese yugo asqueroso, de ese yugo espantoso que has tenido y que te impide doblegarte delante del Señor. Dice Mateo 11:28. Jesús es el que está hablando y dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. Mira, si tú ya estás cansado, si tú ya estás trabajado de estar intentando una y otra vez para vivir una vida recta, una vida correcta delante del Señor, y te das cuenta que no puedes, y te das cuenta de que cada vez que lo intentas fracasas y fracasas y fracasas, tu vida espiritual es un fracaso, porque vas de pecado en pecado y de pedir perdón y pedir perdón y pedir perdón, pero no puedes salir de eso. Ya estás cansado, dice el Señor: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, yo
yo los hago descansar. Les dice, lleven ahora mi yugo. Miren bien, hay que quitarse el yugo del orgullo, hay que quitarse el yugo de religiosidad, hay que quitarse el yugo de necedad. Y dice Jesús, ahora pónganse mi yugo, pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Cuál es este yugo? ¿De qué se trata el yugo de Jesús? Que yo soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Wow, este yugo es de mansedumbre y de humildad. Una persona mansa, una persona humilde, con toda facilidad puede bajar su cabeza delante de Dios y decir, Señor, necesito que me corrijas, necesito que gobiernes mi vida, necesito que me cambies. Y entonces, dice Jesús, hallarán descanso para sus almas, en vez de estar todo el tiempo sintiéndote culpable, sintiéndote mal porque eres un fracaso, porque has prometido 20,000 veces al Señor que no lo volverías a hacer y lo volviste a hacer. Hallarás descanso. Sé humilde, y cuando seas humilde, entonces el Espíritu de Dios te va a transformar. Entonces el Espíritu de Dios va a escribir su ley en tu mente y en tu corazón. Entonces va a ser revelada la palabra en ti y Cristo va a ser formado en ti para que vivas una vida de santidad. Dice el Salmo 51 verso 16, mira bien, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Muchos quieren darle sacrificio, muchos quieren hacer alguna obra para el Señor, para que el Señor pues como que se compensen los males con los bienes. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice la palabra que Dios ve desde lejos al altivo. Eso me dice que una persona que tiene su cerviz dura, que es un orgulloso, que no acepta la corrección del Señor, está lejos de la presencia de Dios. Porque dice la palabra que Él ve desde lejos al altivo. Así es que, así cuando tú ves de lejos, le haces así, estoy viendo de lejos. Está lejísimo, la presencia de Dios está lejísimos, lo está viendo desde lejos. No te pierdas de esto, que la unción del Espíritu Santo pueda romper ese horroroso yugo espantoso que es no poderse doblegar al Espíritu de Dios. Hay solución para ti, hay solución. Y bueno, razón número 2, la razón número 1 es esa dureza de cerviz. Pero la razón número 2 que nos da Esteban dice incircuncisos de corazón. La primera es duros de cerviz, la segunda es incircuncisos de corazón. Para entender esto tenemos que entender qué es la circuncisión. La circuncisión es una operación que se hace en el miembro sexual masculino, en el cual se retira una parte de piel que no sirve para nada en ese miembro. Esa parte de piel puede albergar ahí microbios, bacterias, puede producir infecciones. Así es que de una manera higiénica, lo mejor que puede ocurrir es que los hombres fueran todos circuncidados. Este era el antiguo, el pacto que Dios tenía con todos los descendientes de Abraham. El Señor no nos está pidiendo que nosotros estemos circuncidados físicamente, sino que está hablando de una circuncisión del corazón. Esto quiere decir que hay algo en nuestro corazón que no sirve, que no es ni bueno ni malo, pero que puede albergar muchas cochinadas y puede albergar muchas cosas que no convienen y puede contaminar nuestro corazón.
¿Qué es esta parte que tiene que ser cortada? Esta parte que tiene que ser removida, pues la palabra de Dios le llama la carne. Le llama la carne. Dice que la carne siempre se opone al espíritu. Así es que la resistencia más importante que puede ocurrir hacia el Espíritu Santo proviene de la carne. Dice que no se ponen de acuerdo el Espíritu Santo y la carne. Siempre están con ideas contrarias. La oposición que existe contra el Espíritu Santo es la carne. Ahora, no toda la carne es mala. Yo sé que cuando la gente escucha carne, lo primero que se les viene a la cabeza es inmoralidad sexual. Inmediatamente cuando se habla de la carne, todo mundo lo primero que trae es inmoralidad sexual. No. La carne no es eso. La carne, a lo que se refiere en la palabra de Dios, es depender de nuestras propias fuerzas y capacidades para hacer las cosas. Es depender de nuestros 5 sentidos naturales a través de los cuales detectamos las otras cosas existentes y nos relacionamos con ellas. Es depender de nuestro razonamiento lógico, nuestras reflexiones que nosotros tenemos para tomar decisiones. Toda la gente ha aprendido a relacionarse con el mundo exterior a través de los 5 sentidos y a razonar y a tomar decisiones pensadas, y eso es la carne. Quiero decirte que una persona que nació en un buen hogar, en un hogar con buenos principios, recibió la educación correcta, tuvo el ejemplo adecuado de parte de sus padres, será una persona bien portada, una persona decente, una persona escrupulosa, una persona que tendrá buenos valores. Pero la misma carne que tiene esa persona que tiene buenos valores, así como la carne de la persona que se comporta mal y es maleducada y es pecadora y todo eso, esa carne de todas maneras se opone al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sobrenatural, la carne es natural. El Espíritu Santo nos quiere llevar a dimensiones mucho más grandes de las cosas naturales, a caminar por encima de las circunstancias, pero la carne nos dice: no, pon los pies en la tierra, tú no puedes hacer eso, no puedes soñar, no puedes hacer eso, tú tienes que ver tu realidad, tú tienes que ver las circunstancias, tú tienes que tener un plan específico con pasos claros que tú debes de seguir para tener éxito. El Espíritu Santo te dice: mira, conmigo vas a tener éxito, yo soy el que te guía, yo soy el que conozco el futuro, yo te voy a llevar por diferentes lugares para que tú tengas éxito en esta vida y tengas éxito como cristiano. Pero la carne se rehúsa porque es algo que desconoce. La carne conoce lo natural, pero lo sobrenatural le causa mucho problema. Entonces hay una gran oposición. Entonces, cuando no existe esa circuncisión en el corazón, quiere decir que todo lo que recibimos, todas las enseñanzas, todos los pensamientos, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, lo procesamos a través de la carne. Lo procesamos a través de nuestros 5 sentidos, lo procesamos a través de nuestra mente que piensa, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y a partir de ello sacamos conclusiones, pero nunca llega a nuestro espíritu. Ese es un grave problema. La carne siempre se opone al espíritu. Así es que cuando yo inicié esta conferencia, yo te decía: ¿será que nosotros en nuestra congregación habrá gente que se resiste al Espíritu Santo? La respuesta obvia es sí, porque eso está en la carne. Así es que cualquier persona que aún esté viviendo en su carne, que aún esté procesando todo a través de sus 5 sentidos o su mente, está viviendo en la carne y se está oponiendo al mover sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Hay solución para ellos? Sí, claro. Hebreos capítulo 4 y verso 12. Hebreos 4:12.
Yo tengo una solución para una persona así. Y yo creo que muchísimas personas cristianas viven en la carne y necesitan esta solución. Hebreos 4:12 dice la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira bien que el alma y el espíritu parecieran estar unidos, parecieran que son una sola cosa. Antes de conocer al Señor o antes de vivir una vida espiritual, pareciera que son una sola cosa. La gente le llama espíritu a cuando tiene, no sé, cuando escucha una música sublime, una música preciosa que le emociona tanto, emociones profundas en el corazón y dicen, es que esto llega al espíritu. No es el espíritu, son tus emociones, son emociones profundas, son sentimientos que tú tienes allí. Lo que separa el alma de tu espíritu, lo que hace que sean dos cosas diferentes, lo llega a partir para que sean dos entes individuales e independientes, es la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra y entonces parte tu alma del espíritu, hace que tu espíritu empiece a funcionar de tal manera que quita de la función del espíritu toda la carne, la va cortando poco a poco, va quitando toda esa carne para que entonces tú estés habilitado para obedecer al Espíritu Santo y seguir al Espíritu Santo en todo lo sobrenatural hacia lo cual Él te lleva. Así es que tú necesitas estar en contacto con la palabra de Dios. Tú necesitas leer tu palabra de Dios. No le estoy hablando a personas que no han creído en Cristo Jesús. Les estoy hablando a personas que ya han creído en Cristo Jesús y por lo tanto el Espíritu de Dios ya está allí para hablarles, para decirles lo que la palabra de Dios tiene para ellos, para producir en ellos fe. La fe es espiritual, no es carnal. Así es que el primer elemento espiritual que tú recibiste es fe, la fe salvadora. Y por medio de ella empieza a crecer tu fe y empieza a separar tu alma del espíritu. Empieza a haber una circuncisión de tu corazón. Tu corazón necesita ser circuncidado para entonces poder obedecer al Espíritu Santo. ¿Por qué le has desobedecido y por qué te has rehusado al mover del Espíritu? Porque prefieres la carne, que habla de seguridad, que habla de comodidad, que habla de estar en un lugar confortable, al Espíritu Santo que te lleva hacia donde tú ni sabes que te va a llevar. Imagínate la instrucción que le dio Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te bendeciré. ¿A dónde? ¿Qué te importa? Tú sal. Yo te voy a guiar, no te preocupes. Salir, dejar familia, dejar lo conocido, dejar tu tierra, dejar tu lenguaje, dejar tus costumbres, dejar tu dinero, dejar tus propiedades para dirigirte a un lugar incierto, a un lugar que no sabes, a un lugar que no conoces, con un lenguaje, con costumbres diferentes, que no sabes a dónde vas. Imagínate esa instrucción. Pero Abraham salió por la fe y estas son las instrucciones que el Espíritu de Dios da. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la palabra, son como el viento, no saben a dónde van, no saben de dónde vienen ni a dónde van. Así es que así es la guía del Espíritu Santo. Y si tú obedeces al Espíritu de Dios, Él te va a llevar a lo bueno. La voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Así es que simplemente déjate guiar por el Espíritu Santo. Deja que tu corazón sea circuncidado. Así es que necesitas estar en la unción del Espíritu Santo, pero necesitas también estar en la palabra de Dios para que tu corazón sea circuncidado. Estar en la palabra tú mismo. Escucha las cápsulas de fe que te mandamos, escucha las conferencias, pero además métete tú en la palabra de Dios y vas a encontrar que el Señor te habla a ti. Eso viene en la tercera causa
por la cual la gente se resiste al Espíritu de Dios, que son oídos incircuncisos. Es lo mismo que pasa en el corazón, que es la carne que está cubriendo en el corazón y que te impide poder comprender, recibir del Espíritu, que te impide andar en las cosas del Espíritu Santo. Lo mismo ocurre con tus oídos. Tus oídos están acostumbrados a solamente escuchar lo natural, a solamente escuchar lo que el mundo dice, a solamente escuchar a las demás personas, pero tus oídos no han estado habilitados para escuchar a Dios. Tus oídos necesitan ser circuncidados. ¿Qué quiere decir esto? Quitar la carne, quitar el elemento natural de tus oídos para empezar a escuchar lo sobrenatural del Espíritu Santo en ti. Él habla. Yo quiero decirte que Dios sigue hablando el día de hoy. Dios no se quedó mudo cuando se acabó de escribir la Biblia. Dios sigue hablando. Esta es la palabra de Dios, pero Dios sigue hablando. Dios te habla a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, cuando tú la lees, y entonces el Espíritu de Dios te dice lo que está allí, te da la inspiración, te da la revelación de lo que Él mismo inspiró. Y entonces tú lo recibes en ti, esa palabra la estás escuchando del Señor. Dios sigue hablando, y no solamente a través de la palabra. Dios te habla a ti. Dios puede hablar a tu espíritu, Dios puede hablar a tu corazón, pero necesitas estar habilitado, necesitas quitarte la mugre, necesitas quitarte la carne de tus oídos para poder escuchar espiritualmente. Dice Hebreos capítulo 5 y verso 12, mira bien, Hebreos 5:12 dice el autor, que es muy posible que era el apóstol Pablo, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Hay muchos cristianos que se quedan como niños espirituales porque siempre les tiene que darle lechita, tienen que recurrir al pastor. El pastor les tiene que hablar de la palabra de Dios y ponérselas así partidita. Tiene que hacer una papilla para que se la puedan comer, porque si no, no la pueden digerir, porque si no, no la pueden entender. Hay que hacerles una papilla de la palabra de Dios para que se la coman. Y son niños, dice, pero el alimento sólido, el bife aquí de la palabra de Dios, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo puedes tú llegar a ser una persona así, una persona madura en el cristianismo? ¿Cómo puedes llegar a tener ese discernimiento? Cuando tú vas a la palabra de Dios y entonces estás alimentándote de la palabra de Dios más y más y más y más. Si tú eres una persona que se conecta cada 8 días, una persona que se congrega cada 8 días, o una persona que se congrega cada 15 días o algo así, difícilmente tú vas a estar en un grado de madurez en la palabra de Dios, y entonces necesitarás tu papilla. Quiero contarte de una persona, nos dice la palabra de Dios, un hombre de Dios que no sabía escuchar la palabra de Dios. Desde niño fue apartado para Dios, servía en la presencia de Dios, pero no conocía la voz de Dios. ¿Sabes de quién te hablo? ¿Saben ustedes de quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? De Samuel, claro. Los demás no saben. Son bebitos, son chiquitos, son niños, necesitan su papilla. Sí, estoy hablando de Samuel. Este Samuel era un muchacho que había estado en la presencia de Dios por muchos años. Desde chiquito estuvo en la presencia de Dios, sirvió en la presencia de Dios, pero cuando Dios le habló, no sabía que Dios le estaba hablando. Cuando Dios le habló,
fue con el sacerdote, con Elí, y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me quieres? Dijo, yo no te hablé. Le vuelve a hablar Dios y vuelve a ir y dice, aquí estoy, ya no me estés cotorreando, me estás hablando y luego me dices que no. No, yo no te hablé. A la tercera vez que ocurrió, Elí comprendió que era Dios y que este chico no sabía entender, que no comprendía que era Dios. Y le dijo, mira, quien te está hablando es Dios. Así es que ahora cuando lo vuelvas a escuchar, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Por qué no le dices hoy al Señor? Dile, habla Señor, porque tu siervo oye. Háblame a mí, háblame. Habla mi espíritu, habla mi corazón. Yo te escucho, yo quiero escucharte, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escucharte hablar a través de la palabra escrita, pero yo quiero escucharte hablar en mi espíritu. Háblame, Señor, yo estoy listo. Yo en el nombre de Jesús, yo quiero quitar de mi vida todo esta carne, Señor, de mis oídos, y yo quiero escuchar lo espiritual que tú tienes para mí, en el nombre de Jesús. ¿Cómo puede ser esto? El apóstol Pablo les escribió a los tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 2:13. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Primera de Tesalonicenses 2:13. Yo te estoy hablando de puntos claves para que tú puedas vencer en cada uno de esos tres causas por las cuales te opones al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que escucharon de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Esta es la primera parte importantísima. Cuando tú leas tu Biblia, no estás leyendo un libro, no estás leyendo el libro, no estás leyendo a un autor, no estás leyendo los pensamientos de una persona, estás leyendo la palabra de Dios, estás leyendo lo que Dios te está diciendo a ti, te está hablando a ti. El Espíritu Santo es el que lo inspiró y Él es el que te lo va a revelar a ti. Tú puedes decir, oye, pero lo que estoy leyendo es una historia. ¿Esto qué tiene que ver? Estoy leyendo la historia, no sé, de una guerra. Estoy leyendo la historia de un rey. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Déjale al Espíritu Santo que te diga lo que tiene que ver contigo y vas a darte cuenta que tiene que ver muchísimo contigo. Ese es el punto, que tú lo recibas como que Dios te está hablando. Así es que cuando tú la leas, di, Dios me está hablando a mí. No, esto que estoy leyendo, muchas personas dicen, ay, esto está re bueno para el vecino, esto está re bueno para mi esposo, esto está re bueno para mis hijos, se los voy a decir, es más, lo voy a apuntar, mañana les digo que esta palabra era para ellos. ¿Y cuándo es para ti? Dios te está hablando a ti. Cuando tú recibas la palabra, recíbela como lo que es, la palabra de Dios que te está hablando a tu vida. Cuando tú escuches estas conferencias, Dios te está hablando a tu vida. Cuando escuchas las cápsulas de fe en la mañana, Dios te está hablando a tu vida. No es el pastor el que te está hablando, Dios te está hablando. Así es que recíbelo, como dice el apóstol Pablo, no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Número 1, recíbelo así. Pero número 2, escucha bien, dice aquí, la cual actúa en vosotros los creyentes. Escucha bien. La gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo la acabas de leer aquí. Dice, caray, espérame, no le entiendo. Sí, mira, en el antiguo pacto, la gente que leía las instrucciones de Dios, ellos tenían que actuarlas. Ellos tenían que hacer lo que decía Dios.
Pero escucha bien lo que dice aquí, que cuando tú recibes la palabra, porque esta palabra es de Dios, dice aquí que esa palabra actúa en ti. Escucha bien, la palabra es la que actúa en tu vida. La palabra es la que te hace diferente. La palabra cuando actúa te transforma a ti. No eres tú el que tienes que hacerlo. Si tú te empeñas en hacerlo, jamás lo vas a hacer. Estarás obrando en tu carne. Si tú permites que la palabra entre en ti y que la palabra actúe en ti, entonces serás transformado. Esto es que tú seas circuncidado en tus oídos, que la palabra de Dios entre, se grabe en tu corazón, se grabe en tu mente y genere un cambio. Como tú te darás cuenta, la comunión con el Espíritu Santo es esencial en la vida de un cristiano. 3 cosas te he dicho son importantes, muy importantes en la gracia: el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo. Descuida una de esas y estás frito. Así es que necesitamos estar en la comunión con el Espíritu Santo. No resistas al Espíritu de Dios jamás. Te he dado las herramientas para que lo puedas tú vencer y puedas doblegarte delante del Espíritu de Dios. Vengan, chicos, vengan para acá. Y yo solamente quiero orar por cada persona que está en esta transmisión y que está escuchando a lo mejor esta conferencia después, ya no en vivo. Pero Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que cada persona que ha escuchado pueda regresar ahora mismo a la comunión de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que pueda haber una circuncisión en el corazón de cada persona y que pueda ser quitada la carne de allí, removida la carne, de tal manera que ellos puedan andar en el Espíritu Santo, que puedan andar en la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que no nos perdamos de todos los potenciales, de todas las cosas magníficas que tu Espíritu Santo tiene para nosotros. Yo bendigo a esta congregación, Señor, y declaro que ninguno de nosotros estará obrando, ni escuchando, ni andando en la carne, sino que andarán, Señor, en el Espíritu, en tu Espíritu, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo reprendo, Señor, esa carne. Yo reprendo esa necedad, ese espíritu, Señor, de soberbia, ese espíritu de altivez en las personas. Y declaro, Padre, que podemos todos nosotros ser circuncidados en nuestro corazón y en nuestros oídos, escucharte hablar cada día, en el nombre de Jesús. Que seamos habilitados para escucharte, para conocer tu voz. Señor Jesús, tú dijiste que tus ovejas conocen tu voz y por eso te siguen a ti, porque conocen tu voz. Qué desgracia es un pueblo cristiano que no conoce tu voz, porque se va detrás de cualquier voz que lo quiera engañar. Necesitamos conocer tu voz. Hazme escuchar tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar
estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti si escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Amén. Gracias, Señor. Dice Elvia, dice: yo me arrepiento de lo que soy. No quiero ser dura de cerviz, quiero ser libre de soberbia, de orgullo, de altivez. No quiero ser rebelde. Yo vivo en santidad para entrar en tu reino. Padre, que mi corazón sea circuncidado, que mi espíritu sea dominado por tu espíritu, mi carne, Padre, que se pudra todo yugo con tu unción, amado Dios. Háblame porque tu hija te oye, interactúa en mi vida y transfórmame con la ayuda de tu Espíritu Santo. Hazme escuchar tu voz en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Esta es una oración. Esto es una oración. Gracias, Dios. Liz Hernández dice: Dios, visítame como tu hija. Revísteme de humildad. Pongo mi corazón en tus manos. Renuncio a cualquier pensamiento que no venga de ti. Quiero tu guía de tu Espíritu Santo. Quita la soberbia y cualquier cosa que impida que te muevas con poder y libertad en mi vida. Jesús, te amo, papá. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Wow. Ora al Señor. Este es un momento de reflexión y es un momento de acudir a las herramientas que el Señor nos ha dado para ser libres y poder fluir en su Espíritu Santo. El éxito de la gracia está en el Espíritu Santo. Los pecados ya fueron quitados. Ya fue quitado todo el pecado. Tú puedes descansar en el Señor. Pero si tú quieres vivir en santidad, ¿cuál es el objetivo, el propósito de la gracia? Entonces tú necesitas al Espíritu Santo. Tú necesitas fluir en el mover del Espíritu Santo en tu vida. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos, te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor. Muchísimas gracias por tu vida en nosotros. Gracias. Gracias, Padre, por habernos enviado al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Y bueno, todos nosotros nos despedimos. Me paso para este lado. Hasta luego. Que Dios les bendiga a todos. Chao, 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 chao. Nos vemos. Bye, 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 bye. Nuestra camarógrafo se despide de ustedes. Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Buenas noches.